El fanatismo hacia las caricaturas, entendido como una devoción extrema y a menudo irracional hacia los personajes o universos ficticios que éstas representan, ha cobrado notoriedad en la sociedad contemporánea, especialmente con el auge de las redes sociales y la cultura de consumo masivo. Si bien es común que el entretenimiento animado inspire a las personas y ofrezca un refugio de creatividad y diversión, es necesario reconocer los peligros inherentes cuando este fenómeno trasciende los límites del sano disfrute. El fanatismo exacerbado puede desencadenar actitudes obsesivas y desproporcionadas, donde la distorsión de la realidad lleva a individuos a interpretar de manera errónea los valores y comportamientos representados en estas obras. En casos extremos, dicha fascinación puede transformarse en un catalizador para la violencia o el crimen, ya sea como un intento de emular conductas de los personajes, de imponer una visión del mundo particular, o incluso como un pretexto para justificar actos que, en su esencia, son profundamente destructivos. Este fenómeno evidencia cómo el abuso de una admiración desmedida por el entretenimiento puede socavar los principios fundamentales de convivencia y respeto, llevando a consecuencias graves tanto para el individuo como para la sociedad en general. El abandono de los hijos y la falta de atención hacia los mismos puede de igual manera actuar como catalizador de la violencia antes mencionada. No es necesario que sepas mi nombre, puedes decirme Misato, soy un detective con 15 años de experiencia. Créeme cuando te digo que este negocio se ven cosas horribles. Crímenes que eclipsarían la película de terror más horrible que hayas visto en tu vida, inclusive peor que lo que sea que la industria del cine y del entretenimiento considere como la película más tenebrosa del mundo. Tengo 2 hijos, de 5 y 6 años respectivamente, les gusta mucho esa caricatura, Olivia la cerdita. Pero ahora dudo en dejarles ver aquel programa. Ese chico, tiene solo 19 años, y pensar que hizo lo que hizo por aquel programa. ¿Cómo te llamas, chico?, le pregunté. Me llamo Ian, me contestaba aquel chico con voz apagada. Yo tenía su expediente en aquella mesa de interrogatorio, en donde debería ir su nombre. Bueno, solo puedo decir que su nombre real no era Ian, estaba tan metido en aquel programa, que pensaba que él era parte de la familia que se presentaba en aquel programa. ¿Me podrías contar cómo empezó todo? Cuando comenzó a hablar, como si nos adentráramos a los más profundos pensamientos de aquel chico, pude ver todo. Mi infancia, creo que fue como cualquier otra, mis padres eran casados, por supuesto que me amaban mucho. Aunque, pienso que mi padre pasaba más tiempo en el boliche y en su trabajo que conmigo. Y mi mamá siempre estaba en casa, pero cuando llegó William, toda la atención fue hacia mi hermano menor. Mi hermana mayor, Olivia, cuando creció ya no hablaba conmigo, iba con sus amigos y a mí me dejaban solo. Quiero aclarar que todos los nombres que está mencionando este chico no son los nombres reales de sus familiares, en su expediente y en los registros ninguno de esos nombres corresponde al correcto. Yo veía a Olivia desde que tenía 6 años, me gustaba mucho, creía que mi familia se parecía mucho a la de Olivia. Por supuesto William, mi hermano, aún no había nacido. Cuando él llegó yo había cumplido 10 años. Me gustaba seguir viendo a Olivia ya que, su familia era como yo hubiese querido que fuera la mía. Recuerdo que en la escuela se burlaban de mí porque decían que seguía mirando programas para bebés. Mientras todos hablaban de muchas otras caricaturas sobre superhéroes o de autos, yo siempre hablaba sobre Olivia la cerdita. Me gustaba mucho aquel capítulo donde la abuelita de Olivia iba a su casa. Olivia hacía un papelado bastante curioso en su cuarto para recibir a la abuela. Olivia disfrutaba la compañía de su abuela tal vez más que cualquier otra persona. Así era con mi abuelo siempre que venía a la casa me escuchaba, él no me juzgaba, me gustaba mucho que cuando él venía a la casa dormía con él. Le contaba sobre Olivia, veíamos Olivia noche y día y jamás puso un pero mi abuelito, siempre estaba conmigo. Yo ya había cumplido 12 años cuando mi abuelito murió. Creo que fue en ese momento cuando todo se había roto dentro de mí, la única persona que jamás me había juzgado se había ido.
me llevaron con varios psicólogos, pero ninguno de esos tontos me comprendía, querían medicarme. Recuerdo que uno había de cierta forma regañado a mis padres porque les dijeron que debían pasar más tiempo conmigo, pero ellos se molestaron y jamás volví a acudir con aquella doctora. Recuerdo que cuando cumplí 14 años, mi padre, como de costumbre, no me felicitaba, solo me llevaba a comprar cosas. Recuerdo que le dije que quería comprar unos discos con todos los capítulos de Olivia la Cerdita. Pero me dijo que ya estaba muy grande para seguir viendo esos programas. Me molesté tanto con mi padre que recuerdo que comencé a gritarle, era muy fácil para mí conseguir lo que sea, si lloraba y gritaba, mis padres nunca me disciplinaban y me compraban lo que fuera. Recuerdo que cuando llegamos a casa, mi madre había comprado un pastel. Mi hermana había llevado a sus amigos a la casa, puse mis películas en la televisión de la sala, puse aquel capítulo que tanto me gustaba, cuando la abuela visitaba a Olivia y les mostraba sus nuevos pasos de baile. Cuando Olivia dormía junto a su abuela y no podía dormir ya que ella roncaba. Recuerdo que comencé a llorar, había estado pensando en mi abuelo. Recuerdo que los amigos de mi hermana comenzaron a reír cuando yo comencé a llorar y mi hermana no hizo nada al respecto. Mis padres me regañaron en ese momento diciendo que tenía gustos extraños, que debería considerar ser un poco más normal. Pero jamás les hice caso. Recuerdo que cuando tenía 16 años, mientras transmitían Olivia por Nick Jr., hicieron un concurso, hacer un video y que este pudiera aparecer en algún capítulo de Olivia, hasta podríamos ser saludados por mi cerdita favorita. Le había pedido a mi padre su cámara, y recuerdo que grabé con mucho entusiasmo un video, saludando a Olivia, le decía que quería conocerla, que si podía saludarme en su programa por favor. Pensé en editar aquel video regresando de la escuela, qué tonto fui, dejé la cámara en la sala. Mi hermana llegó más temprano de la escuela y tomó la cámara. Mi hermana, como te comenté, ya no era la misma, me molestaba como todos en la escuela, yo le avergonzaba. Tomó aquella grabación y la subió al internet. Oh sí, claro que fui famoso, fui la burla de internet, el rarito de 16 años que estaba obsesionado con Olivia la Cerdita. En una ocasión me llevaron a la escuela una cabeza de cerdo, me grababan con sus celulares y gritaban, ahí está Olivia, te vino a saludar Olivia. Le había contado a mis padres sobre lo que había hecho mi hermana pero nadie hizo caso, me decían lo mismo de siempre, que ya era momento de crecer. William, mi hermanito, bueno, el que podía decir, él vivía en su propio mundo. Intentaron cambiarme de escuela para evitar a los bullies pero nada funcionaba, ya todo estaba en YouTube, lo único que me confortaba era ver mis capítulos de Olivia en mi teléfono. Como deseaba que mi familia fuera como la de Olivia. Una madre que estuviera al pendiente de mí, un padre que me amase y sí claro, Olivia peleaba con su hermano, pero eran muy unidos y Olivia jamás hubiese dañado a Ian o a William. Y por supuesto que mi abuelito siguiera vivo. Algo muy extraño había pasado cuando cumplí 19 años. No tuve fiesta, nadie me felicitó, bueno, solo me habían dicho feliz cumpleaños, pero solo eso. Olivia solo tenía 40 episodios, ya los conocía de inicio a fin, me gustaba pensar en mis propios episodios, en donde por alguna razón, yo me convertía en su hermano y tenía aventuras con ellos. Me gustaba dibujarlos en mi cuaderno, hasta que esos sujetos encontraron mis dibujos en mi cuaderno y todo comenzó de nuevo. Ya era la burla en internet, y esto lo empeoró todo. Esa noche pensé en que mi familia sería por fin como la familia de Olivia. Recordé cómo me habían traído aquella cabeza de cerdo hace años. Tomé prestada la camioneta de mi padre y fui a la carnicería. Compré 5 cabezas de cerdo. Me había costado un poco de trabajo subirlas a la camioneta, pero pude llevarlas. Pensé que podría ponerme a manera de máscara una de esas cabezas pero no son huecas. Tuve que quitarle a una de esas cabezas la piel, me tomó casi 3 horas hacerlo, pero mi máscara había quedado perfecta, me parecía mucho a Ian, jaja, sí, yo me llamo Ian. Soy Ian. Esperé a que dieran la 1 de la madrugada, tomé la cámara de mi padre y comencé a grabar.
El capítulo 41 de Olivia, sería Olivia en la vida real. Bajé a la cocina y tomé uno de los cuchillos de la alacena. Subí al cuarto de mi hermana, bueno, ya no sé si era mi hermana, aunque podía ver su rostro, no la reconocía, solo podía pensar en aquellas burlas, mi cabeza me dolía, comencé a clavar aquel cuchillo a través de las sábanas, mientras cubría su boca, para ahogar sus gritos. Fui al cuarto de mis padres, a mi padre le di un gran tajo en su cuello, no pasó mucho tiempo, sí se había levantado pero no pudo gritar, y cayó al suelo casi enseguida. A mi madre le hice lo mismo, bueno, sabía que eran mis padres pero no los reconocía. A mi hermano William, con él fue más rápido, creo que no tuvo tiempo de darse cuenta de que estaba haciéndole. Aquel muchacho comenzaba a reírse de forma tétrica, en todos mis años de trabajo, nunca me había tocado una persona tan enferma. ¿Y qué pasó después? Le preguntaba a aquel chico. Quise hacerles una máscara pero me tardé mucho en hacer la mía, así que, mejor les retiré su cabeza. Ya tenía las cabezas de cerdo, mi padre tenía una caja de herramientas con varios rollos de cinta de ductos, me tardé bastante en retirar sus cabezas y en pegarles las cabezas de cerdo. Pero lo hice antes de que llegara el transporte de la escuela por mí. El sol ya asomaba un poco por mi ventana. Con mucho esfuerzo había puesto a mi familia en el sillón de la sala. Me había dado bastante tiempo para grabarme siendo Ian, hablando con mi hermana Olivia y mi hermanito William. Además hice una pequeña intro de mis nuevos capítulos de Olivia. Sí, pude subirlos a internet, creo que a la gente le va a gustar mis nuevos capítulos. Olivia la cerdita, nuevas temporadas. Ja 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 ja, aquel chico comenzaba a reír, cada vez más, la cordura ya había escapado de su ser. Nunca voy a olvidar cuando llegué por él, un conductor del autobús escolar fue el que marcó a emergencias. Reportaron a un chico con una máscara hecha de piel de cerdo, estaba manchado de líquido vital en sus ropas, cargaba un largo cuchillo en sus manos. Yo estaba cerca de la escena, y recuerdo cuando lo vi sentado en aquel escalón de la entrada de su casa. ¿Estás bien, hijo? Baja ese cuchillo, le daba esa orden mientras tomaba mi arma de servicio. Aquel chico solo reía y bajaba el cuchillo. Lo esposé y lo metí a la parte trasera de mi patrulla. Cuando entré a la sala pude ver a su familia, todos tenían cabezas de cerdo pegadas con bastante cinta de ductos. Nunca había vomitado en ninguna escena pero esta vez fue inevitable, casi llené el piso de mi propio vómito. Cuando subí al primer piso para verificar que no hubiese más heridos, ingresé a un cuarto que en la puerta tenía el nombre de este chico perturbado. En su interior había una computadora encendida, había un video en YouTube, antes de darle play a aquel video, había varias bolsas en su cama, cuando las abrí pude ver varias cabezas, las cabezas de toda su familia. Cuando escuché llegar a los refuerzos que había solicitado, le di play a aquel video y entonces,